¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es fascinante. ¿Cómo es posible tomar una valiosísima obra de arte, sí, una que está colgada en una pared, y transformarla en capital? Capital que trabaja, que se mueve. Y todo esto gracias al poder de las finanzas descentralizadas. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esto. A ver, arranquemos con esta pregunta que va directo al grano y que seguro le suena a más de un coleccionista. Se puede tener un activo increíble, una pieza de arte que vale millones, pero financieramente hablando hay un pequeño gran problema: ese capital está quieto, no se mueve. Y aquí es donde vemos la gran paradoja, ¿no? Como lo muestra esta imagen. Por un lado, tenemos un activo que no solo es patrimonio cultural, sino que tiene un potencial de apreciación a largo plazo enorme. Pero por el otro, es capital completamente inmovilizado. Es lo que se conoce como capital dormido. Y claro, mientras ese capital duerme, se están perdiendo un montón de oportunidades de inversión. Bien, entonces, ¿cómo se hacía antes para intentar usar este capital? Veamos un poco cuáles eran las opciones más tradicionales, por así decirlo. La verdad es que hasta no hace mucho, las opciones eran bastante malas. O se vendía la obra, lo que significa desprenderse del activo y de toda su futura apreciación, o la otra era recurrir a un banco. Y ya sabemos lo que eso implica: procesos lentísimos, llenos de burocracia y, por si fuera poco, carísimos. Un verdadero dolor de cabeza que, al final, dejaba el capital atrapado. Pero, como se imaginan, el juego cambió por completo. Y acá es donde la tecnología descentralizada, o DeFi, entra con todo para justamente despertar este valor. El concepto que hay que entender sí o sí es este: la colateralización de activos del mundo real, o RWA por sus siglas en inglés. ¿Qué significa esto? Es básicamente tomar un activo físico, en este caso una obra de arte, y usarlo como garantía, como colateral, dentro del mundo digital de DeFi. Pensemos en esto como un puente que conecta lo tangible con las finanzas del futuro. Y lo bueno de todo esto es que el proceso es súper elegante. Miren, se resume en 3 pasos bien claros. Primero, se tokeniza la obra, o sea, se crea un gemelo digital, un NFT que la representa en la blockchain. Segundo, ese NFT se deposita como garantía en un protocolo DeFi seguro y auditado. Y tercero, ¡listo! Casi al instante se recibe un préstamo en stablecoins, como USDC o DAI, que son criptos que mantienen su valor pegado al dólar. Sin bancos, sin demoras, sin papeleo. Ok, todo esto suena genial, ¿verdad? Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado. No todos los protocolos DeFi son iguales y ni de cerca ofrecen la misma seguridad. Por eso, ahora vamos a ver cuáles son los filtros clave, los puntos que no se pueden negociar a la hora de elegir una plataforma confiable. Pensemos en esto como 3 pilares, 3 puntos fundamentales para que toda la operación sea segura y genere confianza. Necesitamos una evaluación profesional del activo, la custodia asegurada de la obra física y, por supuesto, un contrato inteligente que haya sido auditado por expertos. Vamos a desglosar el primer filtro. ¿Quién dice cuánto vale la obra? Bueno, la evaluación tiene que ser objetiva, verificable, idealmente a través de oráculos de precio o tasadores profesionales. Pero lo más importante es el Loan to Value, el LTV, que es básicamente el porcentaje del valor total que se puede pedir prestado. Que sea conservador entre un 40 y un 50% no es un capricho, es una medida de protección clave contra la volatilidad del mercado. Pasemos al segundo filtro, que responde a una pregunta que seguro muchos están haciendo. ¿Y la obra de arte, la pieza física, dónde queda? Obviamente no puede estar en cualquier lugar. Para que todo esto funcione y sea seguro, la pieza tiene que estar guardada en una bóveda profesional y certificada, con un seguro de primerísimo nivel. Esto es lo que construye la confianza en todo el sistema. Y el tercer filtro, que quizá es el más técnico, pero es absolutamente crucial: la seguridad del código. El contrato inteligente, el smart contract, es la ley. Todas las reglas del préstamo, los intereses, las condiciones, todo está escrito ahí y se ejecuta de forma automática. Por eso es fundamental que ese código haya sido auditado, y no una, sino varias veces, por las mejores firmas de ciberseguridad del mundo. Aquí no hay segundas oportunidades. Hay una frase que me parece que resume esto a la perfección. La tecnología es el vehículo, pero el análisis fundamental es el combustible. Es brillante. La tecnología nos da una herramienta nueva, increíble, pero si no la alimentamos con un análisis financiero sólido, si no entendemos el valor real del activo, simplemente no vamos a ninguna parte. Bueno, basta de teoría. Vamos a los números, que es donde todo esto realmente cobra vida, y vemos el potencial que tiene.
A ver, imaginemos este escenario práctico. Tenemos una obra de arte contemporáneo que está valuada en $500,000. Aplicamos un LTV conservador, del 50%. Esto nos permite obtener un préstamo de $250,000, en este caso en la stablecoin USDC, a una tasa de interés anual del 12%. Estos son nuestros datos de partida. Y acá es donde se pone interesante. Acá está la magia de la estrategia. ¿Qué hacemos con esa liquidez que obtuvimos? Bueno, la ponemos a trabajar. La invertimos en otro activo que nos genere un rendimiento mayor al costo del préstamo. Por ejemplo, en unos bonos que rindan un 15% anual. El costo de nuestro préstamo es de $30,000 al año, pero el retorno de nuestra nueva inversión es de $37,500. Acabamos de crear un arbitraje, una diferencia a nuestro favor. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿no? La barra que representa el retorno de la inversión es visiblemente más alta que la del costo del préstamo. Esa diferencia, ese 3% que vemos ahí, es pura ganancia neta. Y se genera simplemente por mover el capital de una manera mucho más eficiente. Y al final del día, el resultado es este numerito, una ganancia neta de $7,500 al año. Pero lo más poderoso de todo esto, y presten atención, es que se logra sin haber vendido la obra de arte, que mientras tanto puede seguir, y probablemente lo haga, aumentando su valor. Es literalmente ganar en ambos frentes. Claro que sí. Como en cualquier operación financiera, hay que hablar de los riesgos. Si el valor de la obra de arte cae por debajo de cierto punto, el contrato inteligente podría liquidar el colateral para pagar el préstamo. Esto se hace de forma automática. Por eso, es vital monitorear el valor del activo y siempre mantener un colchón de seguridad. Bien, ya vimos el cómo. Ahora alejémonos un poco para ver el por qué. El por qué esto es tan importante. No estamos hablando solo de una estrategia de inversión individual. Esto de verdad representa una nueva frontera financiera. Y esto tiene una relevancia especial para regiones como Latinoamérica, que tiene un patrimonio artístico y cultural gigantesco. Imaginen a empresas o family offices usando sus colecciones, que a veces valen millones, para financiar su crecimiento, su expansión, todo sin tener que pasar por el sistema bancario tradicional. Esto es eficiencia de capital en su máxima expresión. Entonces, si hay algo que quiero que quede claro de todo esto, es lo siguiente. El arte ha evolucionado. Gracias a la tecnología DeFi, ya no es solo un objeto pasivo para ser contemplado, se ha convertido en una herramienta activa, dinámica y muy sofisticada de apalancamiento financiero. Y me gustaría terminar con una pregunta, una que nos abre la cabeza a lo que viene. Hoy hablamos de arte, pero si esto ya es una realidad, pensemos qué otros activos físicos, qué otras formas de valor que hoy están dormidas en el mundo real podrían ser las siguientes en ser transformadas por esta tecnología. La respuesta, la verdad, podría cambiarlo todo. Muchas gracias por acompañarnos.